Ya. A ver, creo que mejor acá. Distribución normal. Ya. Bien. Primero dice aquí, la distribución normal. La distribución normal es aquella distribución que se caracteriza porque cuando se representa gráficamente, la distribución tiene la forma de una campana, es decir, es simétrico hacia el lado y simétrico alrededor de la media, ¿ya? Se distribuye en forma simétrica alrededor de la media, igual por la parte de la izquierda que por la parte de la derecha. Y sus características son las siguientes. El área total bajo la curva y por encima del eje X es igual a 1. O sea, el área, todo esto, ¿cuánto vale? Vale 1. La distribución es simétrica respecto de su media, se distribuye igual. La media, la mediana y la moda son iguales. La distribución normal es una familia de distribuciones diferentes para cada valor de media y desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que la distribución normal puede tener una media que puede ser muy pequeñita, muy grande, y siempre que hay una media y una desviación estándar, se tiene una distribución normal, ¿ya? Y que la media puede tomar cualquier valor, muy pequeño o muy grande, ¿ya? La curva de la distribución normal se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Esa es una distribución normal. Para calcular la probabilidad de que un valor de que una variable tome un valor entre un valor mínimo y un valor máximo, debería de integrar. Pero para no integrar, para no hallar el área que hay debajo de esta curva, ¿qué es lo que hacemos? Estandarizamos la variable. La variable está representada en este eje. Y aquí en el eje Y está la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la variable tome un valor entre un valor X y Y, digamos, entre un valor dado? Para hallar la probabilidad tengo que hallar ¿qué cosa? El área. El área es la probabilidad. Entonces, para no estar integrando y poder calcular el área entre dos puntos, ¿qué es lo que hacemos? Estandarizamos esta variable X. Esa variable X estandarizamos y la convertimos en variable estandarizada. Z sub i vendría a ser la variable estandarizada. Es igual a X sub i menos la media, todo eso dividido sobre la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la distribución normal estandarizada. Cuando yo cada uno de estos valores X los convierto en Z, ya sería la variable estandarizada. Y para esa variable estandarizada yo encuentro la probabilidad o el área, puedo encontrar acá. Por ejemplo, para el valor de menos 2.2, por ejemplo, para menos 2.2, el área, ¿cuánto hay? ¿Cuánto de área hay por debajo de menos 2.2? El área, ¿cuánto es? Sería menos 2.2, sería el área 0.14. Este sombreadito de azul viene a ser 0.14. Si el valor de la variable fuera, por ejemplo, menos 1.5, aquí tengo menos 1.58. Menos 1.58, menos 1.58. Aquí es 50, 51, su segundo decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1.58 vendríamos por aquí. Ay. Menos 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 0.057. Esa sería el área. Ya, para menos 1.58, todo este área sería 0.0, ¿cuánto es? 0.057.
Bien. Y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar directamente a hacer ejercicios. El z, cuando yo estandarizo una variable, el z va a tomar valores negativos cuando la variable x está debajo del valor de la media, o va a tomar valores positivos si el valor de x está por encima de la media. Bien, entonces vamos a ir directamente a hacer ejercicios. Y vamos a ver este ejercicio aquí. Ya. Un ratito. Modelos. Modelo. Esto. ¿Sí? ¿Qué grabadora? Estoy pasando clases, hijo. ¿Sí? Un minutito ya, jóvenes, un ratito. Mira, copiar. Copiar. Y pegar. Pegar. Ya. Y aquí, a ver, permitir este. Sí, ya está habilitado. Bien. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí dice, vamos a tomar los datos del ejercicio. Dice, la resistencia a la compresión de una serie de muestras de cemento puede moldearse como una distribución normal, con una media de 6.000, aquí está la media mu de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y una desviación estándar de 100, ¿ya? La desviación estándar. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor a 6.250? Aquí. ¿Cuál es la probabilidad? Inciso A. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí. La probabilidad de que el valor de la media sea menor a 6.250. ¿Cuál es la probabilidad? Bien, cuando me preguntan eso y me dicen que los datos se distribuyen normalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Debo estandarizar ese valor de X. ¿Cómo estandarizo? Utilizando la fórmula. Para estandarizarla,
Ujú. Bien. Se hace así. Aquí voy a utilizar, voy a hacer para estandarizar. Tengo el valor de X, ¿ya? Aquí voy a estandarizar Z. Y aquí voy a buscar la probabilidad correspondiente a ese valor de Z. ¿Cuál es el valor de X? Es 6250. ¿Cuál es el valor de Z? Z, ¿cómo es Z? Z es igual a la fórmula. Un ratito, de aquí voy a sacar la fórmula para estandarizar. Este es el valor. Copiar. No. Sí. Control C. Y aquí control B. No, muy grande se hace, no, está fea la, ya. Ya. Entonces el valor de Z es así, voy a poner aquí, es igual, el valor de Z, aquí le pondré la fórmula, Z es igual, aquí es igual, abro paréntesis, al valor de X menos el valor de la media, vamos a insertar la media, mu, ¿ya? Todo eso dividido entre la desviación estándar, sobre esta desviación estándar. ¿Copiaron? Pegar. Bien. De esa manera se estandariza la variable, ¿ya? Esa es la manera de estandarizar. Vamos a hacerlo más grande esto y que esté con negritas. Bien. Entonces aquí yo voy a calcular para X igual a 6200. Voy a calcularlo. Ya. Entonces, aquí es igual, Z va a ser igual, abro paréntesis, va a ser a este valor de X menos el valor de la media, que es 6000, cierro paréntesis, todo dividido sobre la desviación estándar, que es esta. Bien, como estos dos valores se mantienen siempre constantes, entonces en la fórmula vamos a hacer que sean también constantes. ¿Ya? Siempre va a ser menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, estandarizando, ¿qué me queda? Aquí, esto sería igual a la probabilidad de que Z, ya convertido en Z, sea menor. Para Z, ¿cuánto le corresponde? Para este valor, ¿cuánto es Z? Menor que 2.5. Menor que 2.5. Ya, eso. Y eso es igual. Cuando es para valores menores a 2.5, la tabla me da directamente el valor de Z. Entonces vamos a ver la tabla, el valor de Z para 2.5. ¿Dónde está la tabla? Aquí tiene que estar. Esta es la tabla. Ya. Para 2.5. Esta es la tabla Z. 2.5 Z positivo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ampliar esto. Mira. Ya, para 2.5, aquí tengo 2.5, Z. Este es el valor de Z. Para 2.5, ¿cuánto es Z? Su segundo decimal es 0, está bien, entonces sería 0.994. Para 2.5, el área, la probabilidad es 0.994. Entonces, directamente me da ese área y aquí sería 0.994. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es la otra pregunta en este ejercicio?
¿Cuál es la probabilidad que la resistencia de la muestra sea mayor que 6050 y mayor que 6050? Aquí sería el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí voy a hacer así. Que sea mayor. Aquí le cambiemos el signo por mayor a 6050. ¿Sí? Ah, no. El inciso B, se encuentre entre, el B es entre dos rangos, 5800 y 5900. Aquí 5800 y 5900. Un ratito. 5900. Que esté entre dos rangos. Cada que pide la probabilidad que esté entre dos rangos, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, hay que estandarizar. Vamos a estandarizar acá. Esto todavía lo vamos a mantener pendiente. Hay que estandarizar para 5800 y 5900. Bien, simplemente calculo Z y para 5800 y el otro. Y ya está. La probabilidad, tengo que ir a la tabla de los zetas negativos. ¿Fijan? Para menos 2, sin ningún decimal, ¿cuánto es 0.023? El área es 0.023. Y para menos 1 es 0.159. Bien, 0.159. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer aquí, reemplazamos aquí los valores. 5800 es menos 2 el Z, he convertido en Z, desde menos 2 menor que Z, menor, el otro valor es menos 1, pero paréntesis igual. Cada que tengo que calcular la probabilidad de que Z se encuentre entre un intervalo, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer igual a la probabilidad del límite superior, ¿ya? ¿Sí? La probabilidad de que Z sea menor que el límite superior. ¿El superior cuánto es? Es menos 1 menos la probabilidad del límite inferior, de que Z sea menor que el límite inferior, que es menos 2. Siempre que se tenga un intervalo, se va a calcular de esa manera, ¿ya? Cuando tengo un intervalo, primero estandarizo y después de estandarizar, digo límite superior menor o igual a el límite inferior, ¿ya? La diferencia. Entonces, aquí calcular el resultado, esto va a ser igual. La probabilidad de que Z sea menor que menos 1 es este valor. A ese valor le resto la probabilidad que Z sea menor que menos 2, sería este valor. Y ya está. Esa es la probabilidad de que el peso, no, la resistencia se encuentre entre 5800 y 5900. ¿Cuánto es la probabilidad? El 13.6%. ¿No? C, el inciso C. Voy a jalar esto para C. Aquí. ¿Qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea mayor a 6050? Mayor. Aquí ya no hay intervalo, entonces no hay este límite inferior. De que X sea mayor, mayor. X aquí tiene que ser mayor. ¿A cuánto?
a 6.050. Entonces aquí pongo 6.050. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que estandarizar para que Z sea mayor a... Bien, aquí vamos a mayor. Mayor a, hay que estandarizar. ¿Para qué valor? 6.050. Entonces, 6.050. Su valor estandarizado sería este. ¿Cuánto es el valor? 0.5. Y vamos a los zetas positivos. 0.5. Para 0.5, ¿cuánto es z? Z 0.5, ¿no? ¿Sí? Para 0.5 es 0.691. 0.691. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Mayor. Aquí es 0.5. Bien. Cada que es mayor, el signo cada que es mayor, un ratito, vamos a hacerlo grande. Y Ingeniero, una pregunta. ¿qué? ¿Por qué 0.5 le están? ¿Por qué 0.5? Sí, no es 2.5. A ver. Un ratito. Va. Ya. A ver, aquí. ¿Cómo estandarizamos? 6.000. A ver. No sé. Aquí. Esto es igual a, abro paréntesis, ¿cuánto sería? 6.000x, ¿no? 6.050 menos la media, que es 6.000. Y cierro paréntesis, y todo eso debo dividir entre 100, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor? Es 0.5. ¿Vio? Sí, ingeniero, ya terminé. Ya, bien. Entonces, cada que la probabilidad de que Z sea mayor a 6.000, yo simplemente de aquí he pasado aquí a estandarizar. Cada que tenga mayor, ¿qué es lo que debo hacer? Debo proceder con lo siguiente. Aquí, mayor igual. Esto debe ser igual a 1 menos, sería la probabilidad de que Z sea menor, tenemos que cambiarle el signo y poner el mismo valor, 0.5, así. Y esto es igual. Igual y ya estaría eso. Bien. Entonces, fíjense, cada que es mayor, que X sea mayor a un valor, se estandariza y después de estandarizar ese mayor para cambiarlo a menor, porque la tabla me da para valores menores, ¿qué hago? A uno le quito la probabilidad de que Z sea menor que 0.5. Entonces, para 0.5 la probabilidad es esto. Aquí sería igual a 1 menos que este valor de área y ya tengo. ¿Está claro? Esas son las tres cosas diferentes que pueden ocurrir. Que me pregunten que sea menor, yo leo directamente en la tabla. Si me dicen un intervalo, siempre terminan haciendo límite superior menos inferior. Y si dice mayor, a uno le restan la probabilidad de menor igual. ¿Está claro? Vamos a hacer para otro valor. Antes de hacer para el D y para el inciso D y para el E, que sería aquí, vamos a hacer otras preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, va a ser aquí, aquí que sea el D, pero que vamos a poner otro valor. ¿Ya? Voy a preguntar esto, copiar, pegar, pegar, pegar. Y ya, este va a ser
no le voy a poner nombre porque aquí A, B, C, D, E, aquí va a ser asterisco simplemente, ¿ya? Es asterisco y vamos a calcular esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor? Voy a poner a 6.120, aquí. Probabilidad de que Z sea menor a 6.000 o 6.120. 120, ¿ya? La probabilidad de que sea menor a 6.120. Bien. En la otra pregunta, la probabilidad que sea menor, aquí es menor. Aquí que esté entre un rango, ¿no? Aquí le vamos a poner entre 6.000, no, entre 5.900, 5.980, ya menor o igual, y aquí sería 6.120, ya. Bien. Y a esto vamos a borrar. Bien. Y el último, que sea, aquí es menor, que aquí sea mayor. Que sea mayor. Entonces, ¿cómo se procede cuando es menor? ¿Ya? Cuando es menor, directamente estandarizo. ¿Cómo se estandariza? 6.120. Ya tengo aquí la fórmula y aquí está 6.120. Y para 1.2, para Z igual a 1.2, ¿cuánto es? 0.885 es este valor, ¿no? 0.885. Aquí. Bien. 0.885. Entonces aquí esta probabilidad que vamos a hacer pues, va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor que, ¿cuánto es? Que 1.2, y para valores menores directamente me da esta tabla, cuando es para valores menores. ¿Y cuál es la probabilidad? 0.885. Eso es. Cuando me dan para un intervalo, lo primero que debo hacer es estandarizar, y vamos a estandarizar. Aquí sería la probabilidad de que este valor estandarizado y este, 5.980, a ver, y el otro valor es 6.120. Ya tengo 6.120 aquí. Bien, para 5.000, para 0.2 negativo, para 0.2 negativo, aquí está 0.2. Aquí, para 0.2 negativo sería 0.421 aquí. 0.421. Bien, entonces veamos. Cuando yo tengo un intervalo, estandarizo. Para este valor es menos 0.2 Z. Entonces va a ser desde menos 0.2 menor, hago el valor de Z y otra vez menor. Para el límite superior es 1.2. Y ya está. Entonces, cada que tengo un intervalo, ¿cómo se debe calcular la probabilidad? Va a ser la probabilidad de que Z sea menor que el límite superior, que es 1.2, cierro paréntesis, menos la probabilidad que Z sea menor que el límite inferior, que es menos 0.2. Y cierro paréntesis y le pongo igual. Entonces, cada que hay un intervalo, el límite superior menos el límite inferior. Y resto esas probabilidades. Probabilidad de que Z sea menor que 1.2 es igual a ¿qué? A 0.88. Menos la probabilidad de que sea menor que 0.2, que sería este valor, y ya está. Cuando es mayor, cada que es mayor a 6.250, aquí está, no, aquí vamos a cambiar. ¿Mayor a cuánto? A 6.000, no, que sea a 5.800, ¿ya?
850, ya. Entonces, aquí estandarizo, Z va a ser mayor, el valor de Z 5000, ¿cuánto es? 5850, vamos a calcular aquí, 5850. Su valor estandarizado sería menos 1.5, va a ser 0.067. ¿Ya? 0.067. Entonces aquí estandarizamos. Para menor que, ¿cómo es esto? Menor que 5000, estandarizado, ¿cuánto es? Menos 1 punto, aquí. Mayor a menos 1.5. Bien. Cuando es mayor a 1.5, ¿qué es lo que se hace? Para calcular a 1, le resto la probabilidad de que Z sea menor, de cambio de signo, menor a ¿cuánto? A 1.5. Menor a menos 1.5. Y cierro paréntesis y pongo igual. Entonces, para 1.5 negativo ya. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Aquí calculamos. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad que sea menor a menos 1.5. Esa probabilidad es 0.067. Wow. 0.67. ¿Bien? Ya. Bien, eso. Ahora vamos a hacer otro tipo de pregunta que puede haber. ¿Cuál es el valor de la resistencia que supere el 95% de las muestras? Bien, el inciso B. Voy a copiar aquí. Copiar. Aquí. Pegar. No quiero copiar esto. ¿Cuál es? Copiar. Pegar. Ya. ¿O cuál es el valor máximo de la resistencia? Ya, es lo mismo. Ya. Entonces, aquí vamos a ver, se los voy a mostrar con una grafiquita, que aquí tengo una gráfica de distribución normal. Ahí, ya. Aquí y ya. Entonces dice que aquí las resistencias se distribuyen normalmente, o sea, la distribución tiene esta forma de campana. ¿Y qué pregunta? Nos está preguntando ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia que excede el 95% de las muestras? Bien. Bajo esta curva están el 100% de las muestras, ¿ya? Desde la resistencia mínima hasta la resistencia máxima. Un ratito, vamos a darnos más campo, ¿ya? Insertar, ya. Bien. Bajo esta curva está el 100%. A este lado de acá para allá estarán los valores más pequeños de las resistencias y de aquí en esta otra cola estarán los valores más grandes. Ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia que es superior, como dice el CD, que es superior al 95% de las muestras? Entonces voy a poner más o menos cuál sería ese valor. Más o menos por dónde estaría ese valor. A ver, vamos a hacer. Bien.
¿Cuál es el valor de la resistencia que excede el 95% de las muestras? El 95% de las muestras, este lado, que excede el 95%. ¿Bien? Miren, por debajo de aquí, de la mitad de donde está el 0, por debajo de este está el 50% y por encima el 50%. Si vengo más acá, por debajo de esta línea, estará, ¿qué cosa? El 60% aproximadamente. Si me vengo más aquí, por debajo de esta línea, estará el 70, el 80, y digamos el 90, el 95% de las muestras por debajo de esta línea. ¿De acuerdo? Ya. Entonces voy a poner así, voy a insertar, para no olvidar, aquí. Sin relleno. Bien. Entonces, aquí está el 95%. El 95% o 0.95. Bien. Entonces, debajo de esa línea de proporción de datos está el 0.95. Y por encima de esa línea, ¿qué proporción de datos estará? El 0.05%. ¿De acuerdo? Ahora preguntan, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de X de la resistencia? Que sería esta. ¿Cuál es este valor para que por debajo de este valor esté el 95% de las muestras? Entonces, para calcular esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tengo que ir de manera inversa. En estas primeras preguntas me daban X, calculaba Z y probabilidad. Ahora tengo que hacer de manera diferente. Ahora me dan la probabilidad. Con la probabilidad voy a calcular cuál es el valor de Z y teniendo Z voy a calcular cuál es la resistencia. Voy a hacer el proceso inverso, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que hay? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto hay debajo de este punto? El 95%. Entonces, tengo que calcular para este, ¿qué cosa? Un área. El valor de Z debo calcular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de Z? Que tiene un área. ¿Qué área hay debajo de este Z? De 0.95. Entonces, vamos a la tabla de los Z's. Aquí. ¿Ya? ¿Qué área voy a buscar? 0.95. ¿El área dónde está? Está acá. ¿En qué Z serán? Si los por debajo de la mitad es Z negativos y por encima Z positivos. En la tabla de los Z positivos. Entonces, en esta parte de acá debo buscar 0.95. Aquí 0.85, 80 y tanto, 0.90, 95. 93, 94, aquí hay 95, 3, 95, 97, 98, 95, 1 y aquí, este será 0.949, 0.95. ¿Qué Z le corresponde? 1.60 y aquí, 1.60, 61, 62, 63, 64. Le corresponde ¿qué Z? Aquí le estamos hallando. Bien. A ver. 60, 61, 2, 3, 64. Cuando yo tengo el valor de Z, con el valor de Z, aquí tenía la probabilidad 0.95, con ese encontré el valor de Z, es 1.64, y teniendo Z de espejo X. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula no la anoté acá, ¿no? Bueno, la fórmula para
el Z, qué raro, creo que lo había anotado. Aquí está. Copiaron, aquí está la fórmula. De esta fórmula yo voy a despejar X. ¿Cómo sería X? X va a ser Z, esto pasa multiplicando, allí, ¿no? Sería Z, ¿cuál es el valor de Z? Esto, multiplicado por la desviación estándar que es 100, ¿ya? Y este de aquí pasa al otro lado sumando, más mu, que es mu 6000. Ese es el valor de la resistencia. Una vez encuentro esto, encuentro el valor de la resistencia simplemente despejando. ¿Cuánto es ese valor de la resistencia? Es 6164. Entonces, ¿cómo es lo que hemos procedido? Primero calculamos esto. Bien, a ver aquí. Insertar. Primero calculo esto. Ya con este calculé el Z. Con el Z calculé ¿qué cosa? Con esto calculo el Z. Y luego insertar, teniendo el Z, yo despejo el valor de este valor, el valor de X. Y ya está. ¿Está claro? Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué excede el 95% de las muestras de menor resistencia? ¿Qué excede? ¿No? Esto es lo mismo. Esta era una sola pregunta. Este valor que he encontrado de X, este valor, ¿ya? Este valor de X, ¿qué viene a representar? Es el valor máximo del 95% de las resistencias mínimas. Aquí están las resistencias mínimas, ¿ya? Porque por debajo de esta línea está la resistencia mínima. Pero ¿qué porcentaje hay? Hay el 95% de la resistencia. Entonces, este es el valor máximo del 95% de los que tienen valor de resistencia menor. Pero este 6164 también es el valor mínimo de ¿quién? De esta otra esquina, del 5% de los que han tenido mayor resistencia. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejercicio de este tipo. Aquí, A, B, C, D, E. Vamos a preguntar cuál es el valor mínimo. ¿Cuál es el? Es el valor mínimo del 35% de las muestras que tienen mayor resistencia. ¿Bien? ¿Cuál es el valor mínimo del 35% de las muestras que tienen mayor resistencia? Bien, vamos a copiarnos aquí. Bien, aquí. Bien, puede ser más chiquito, ¿eh? Bien. Entonces, aquí están todas las resistencias, desde menos infinito hasta más infinito. Me preguntan cuál es el valor mínimo del 35% de las muestras que tienen mayor resistencia. ¿Hacia qué lado están las muestras con mayor resistencia? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Aquí, al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Hacia qué lado están las resistencias que son mayores, de mayor resistencia? Hola.
Hola, chicos. ¿Mm? ¿Hacia qué lado están? Aquí, en este eje de aquí están las resistencias. Si yo estandarizo, va a tomar valores desde -3 hasta 3 más o menos. Hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho están los que tienen mayor resistencia. Sí, señor, hacia el lado derecho. Yo pongo un palo como este aquí, por encima de esto estaría el 50% y por debajo de esto el 50%, ¿sí? Pero ¿cuáles son las resistencias mayores a este lado, las menores acá? Ahora, ¿cuál es el valor mínimo del 35% de las muestras que tienen mayor resistencia? El valor mínimo, 35% de las muestras que tienen mayor resistencia. De aquí, si yo cuento de aquí, aquí sería el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%, el 35%, digamos por acá. Supongamos que aquí está el 35% de las muestras que tienen mayor resistencia. ¿De acuerdo? Así gráficamente, aquí está el 35%. ¿Cuál es el valor mínimo? Ah, me piden el valor mínimo del 35% de las muestras de menor resistencia. ¿Cuál es este valor? Este es el valor mínimo. No sabemos cuál es. Del 35%. ¿Y qué porcentaje habrá aquí abajo? Si allá hay el 35%, ¿aquí cuánto será? ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje habrá abajo del 35%? 65. Exactamente el 65%. Vamos a cambiar. Entonces, este valor de aquí, ¿qué viene a ser? Viene a ser el valor máximo del 65% de las resistencias más pequeñas. O también, este mismo valor viene a ser el valor mínimo del 35% de las resistencias más grandes. De cualquier forma, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente depende de qué lado estamos viendo. Me piden calcular esto que está con rojo. Para calcular esto que está con rojo, como me dan la probabilidad, igual que acá, copiaron. ¿Ya? Para calcular este valor de aquí, tengo que encontrar el valor de Z, ¿verdad? El valor de Z. ¿Y con qué área voy a encontrar el valor de Z? Para encontrar el Z yo necesito el área, o la probabilidad. ¿Qué valor debería estar acá? Yo 0.35. ¿Qué cosa? 0.35. No, no es 0.35. ¿Qué área hay debajo de este Z? Si quieren aquí pongo debajo de este Z ¿qué es? ¿Qué área debe haber? 0.65. Es lo que está debajo. Entonces el Z que tiene este área. Entonces el área es 0.65. ¿De acuerdo? Aquí yo he encontrado el Z, donde el Z aquí lo he... Parece que lo he borrado, ¿no? Aquí el Z. El Z era el que tiene el área de ¿cuánto? De 95. Con ese busqué. El área de 0.95. Y aquí es igual a ¿cuánto? Ay, Dios mío, aquí. Aquí era 1.64. No sé por qué lo borré. 1.64. Ya. Bien. Bien. Bien, entonces aquí también. ¿Cuánto será para 0.65? Busquemos un área de 0.65. ¿Dónde estará ese área? En la parte de los positivos. 0.65. 0.59, 0.60, 66, 66.3, 0.55, ¿no? A ver, ¿dónde está el 0.55? Aquí está. ¿No? 0.65, 0.60, aquí, 64.
4, 8 y 65, 2. No hay un 65, 5. Si esto redondeo, sería el 0,64, 8, sería 0,65. Va a ser 0,38, ¿no? Z, que encuentro aquí. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, por favor, fíjense. Para un área de 0,65, ¿cuánto es el Z? 0,38, ¿no ven? Aquí 0,38. Es prácticamente, aquí se pasa y aquí le falta. Tomaré este de acá. Bien. Bien. ¿Está claro? Entonces, ahora que tenga el área ¿cuánto es? Es 0. No, el Z ¿cuánto es? Para este área, ¿cuánto es el Z? 0,38. Desde el X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a este Z multiplicado por la desviación estándar, que es 100, y más 6.000, que es el mu. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? Pues he encontrado cuánto es 6.038. Bien. Entonces, con este valor, en primer lugar, ¿qué hago? Con el área yo encuentro ¿qué cosa? Con el área encuentro el valor de Z. Y teniendo el valor de Z, encuentro el valor de X. ¿Y cuál es el valor del 38, no? Un ratito. Estaría por acá, 0,38, por aquí, 0,38. Ahí estaría. Aquí está el 35% de los datos, ahí el 65. El Z es 0,38. ¿Está claro? Hola, ¿se entendió? Hola, 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 chicos. Hola, hola, chicos. Sí. Ya. Sí, ingeniera. ¿Quieren que allí nomás haga otras preguntas o hago otro ejercicio? O seleccionamos otro ejercicio. Porque más de esas preguntas no hay, de ese tipo es. ¿Ah? Otro ejercicio. Ya, otro ejercicio. Bueno, vamos a agarrar uno de acá. A ver, aquí está muy encimado. 95. A ver, vamos a hacer, ya. A ver, el último es esto. Vamos a hacer este de acá, ¿ya? Es el último, los otros están muy encimados, están. O bueno, mejor el que continúa nomás y de ahí le doy espacio, ¿ya? Aquí vamos a insertar, ya. Y esto voy a seguir insertando. Insertar, ya, bien. Wow. Bien, esto. Ahí. Bien, ahí. Ya. Bueno, entonces aquí voy a agarrar este de acá, este de 500 estudiantes, este de aquí. Bien. Y vamos a darnos más. Vamos a insertar aquí. Insertar. Wow. Bien. Ahí está. Y aquí vamos a insertar. Bien. Bien, entonces de aquí vamos a copiarnos esta cosita de acá. Copiar. Ya.
y aquí. Pegar. Bien. Entonces leamos. La media de los pesos de 500 estudiantes en un colegio es de 150 libras. El valor promedio es de 150. Esto está en ¿qué? En libras. Bien. Con una desviación estándar de 15 también libras. Bien. Suponiendo n, el número total de estudiantes, ¿cuánto es? Es igual a 500. Son 500 estudiantes. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, determine la probabilidad de que pese menos de tanto. Entonces aquí, el inciso A es la probabilidad de que el peso sea menos de 120. Esa es la primera pregunta. ¿De acuerdo? La segunda, que pese menos de 155. Vamos al inciso B. De aquí vamos a simplemente jalar y decir menos de 155. ¿Ya? Bien. El inciso C, más de 185. El inciso C, que pese más de 185. Esto jalamos y cambiamos. Mayor a 185. Mayor a 185. Bien. Más de 180. Ay, lo cambié aquí arriba. Un ratito. El C es 185. Control Z. Ya. Aquí es donde debo cambiar. Mayor a 185. Aquí. Que mayor a 185. Bien. Eso es. En el inciso D, entre 120 y 155. El D sería entre 100, y aquí no salió el signo, mayor. Mayor, ya. El otro es entre 120, el inferior es 120, y, ay, no, estoy cambiando en otro lado, control Z. Aquí abajo tengo que cambiar, aquí. 120, menor, voy aquí, menor, y el otro valor que es el 120 y 155. 155 minutos. Bien, esa es la otra pregunta. A veces el inciso E. ¿Qué dice el inciso E? Entre 155 y 165. Entonces hay que 155 y 165. Bien. Luego dice, número de estudiantes que pesa entre 120 y 155. F. F es el número de estudiantes que pese entre 120 y 155. ¿Cuántos pesan eso? El otro, número de estudiantes que pesa más de 165. FG. Aquí van preguntas, número de estudiantes que pesan más de 165. ¿Sí? Más de 165. Bien. Y aquí vamos a adicionar cuál es el peso máximo. Así, ¿ya? Aquí a veces GH. Aquí va a ser cuál es el peso máximo del 30% de los pesos mínimos. ¿Ya? Otra pregunta, aquí sería otra. HI. ¿Y cuál es el peso mínimo
del 30% de los pesos máximos. Parece igual, pero no es igual. Bien, hacemos estos ejercicios y ahí quedamos. Hasta ahí sería el examen del día jueves. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer para calcular la probabilidad? Esos valores de X tengo que estandarizar. ¿Cómo estandarizo? De aquí me voy a copiar, ¿ya? Esto. Copiar. No, así voy a copiar todo. Claro. Vamos a ver aquí. Voy a poner aquí pegar. ¿Bien? Bien. ¿Cuál valor de X quiero? Vamos a estandarizar todos los valores. 120, más 155. Quiero para 185. ¿Qué más me queda? 120, 155, 165. Nada más, allá. ¿Y cómo se estandariza? Vamos a estandarizar todo esto es nuevo, ¿no? ¿Cómo se estandariza? Z va a ser igual a, abro paréntesis, y es el valor de X, menos el valor de la media, yo lo pongo en 150, cierro paréntesis y cierro, sobre 15. ¿Sí? Sobre 2 veces había puesto, dividido entre 15, y le doy Enter. Ese es el valor, y para los otros también calculo el valor de Z. Teniendo el valor de Z, yo en la tabla de los Z calculo la probabilidad. ¿Sí? Vamos a calcular la probabilidad. Aquí. Para menos 2. Menos 2, vamos a ver aquí. Menos 2. 0.023. Aquí. Bien. Otro negativo no hay. Los otros son positivos. Vamos a los positivos. Aquí. ¿Cuáles son los positivos? Es 0.33. 0.30, 31, 32, 33, 0.629. Ya, el otro sería para 2.33. 2.33. 0.99. Para 1 sería este de aquí, 0.841. ¿Están? Bien. Ajá. Entonces, vamos a calcular acá. Probabilidad de que Z sea menor a 120, ¿qué debemos de hacer? Debemos de estandarizar. Sería Z sea menor, que para 120 es menos 2. Y para valores de menos 2, directamente me da la tabla la probabilidad. ¿Cuánto es? 0.023. Ya está. Para cuando es Z menor que 155, hago lo mismo. Probabilidad de que Z sea menor que 0.33, hasta ahí nomás, porque solamente Z tiene 2 decimales. ¿Y cuál es el área? Como dice menor, directamente leo, es 0.629. Y ya está. Ahora, para mayor a 185, cuando es mayor, primero tengo que estandarizar. Aquí. Sería la probabilidad de que Z
sea mayor, Z sea mayor a 180, para 185, ¿cuánto es Z? Es 2.33. Bien. La probabilidad de que sea mayor a 2.33 no tengo, solo tengo de que sea menor. Esto es para menor. Para mayor no tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí. Esto va a ser igual, ¿no? Ese debe ser a 1. Se le debe restar la probabilidad de que Z, este mismo Z, pero cambiado de signo, de que Z sea menor que ¿cuánto? Que 2.33. Y eso sería. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto va a ser esto? Tengo todo calculado, va a ser igual a 1 menos, para menos 2.33, va a valer 0.99. Entonces, aquí a 1 le resto esto. Cuando es un intervalo, ¿qué es lo que se hace? Límite superior menos límite inferior, pero primero hay que estandarizar. Al valor más pequeño para 120 es menos 2, menor que Z, menor que el otro valor, para 155 es 0.33. Igual. Esto va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor. ¿Menor a qué? Ay, un ratito. ¿A qué valor pongo acá? ¿Menor que qué? Que menos 2, el límite inferior. A eso le tengo que dar la probabilidad de que Z sea menor, el límite superior, el superior, ay, no, aquí estoy mal, ¿por qué no me corrigen? Es el superior, el límite superior menos el inferior, aquí sería 0.33, así. Menos la probabilidad de que sea el límite inferior menos 2. Ahora sí. Bien, eso es. Entonces, para 0.33, ¿cuál es la probabilidad? Es esta. Menos para menos 2, es esto. Ya. Ahora, calculen estos otros, por favor. Este de aquí, ¿cómo sería? Igual que este, sería, ¿no? Voy a copiar esto, ¿ya? Bien, aquí. Cuando es entre 55 y 65. Para 55, ¿cuánto es el Z? 0.33. Esto vamos a cambiar acá. El 0.33. Y le doy. Y... ¿qué estoy haciendo? Bueno. Ya. Bien, aquí haré. Para Z va a ser, para 55, ¿cuánto es 33? Va a ser menor que Z y menor, y ahí el límite superior, ¿cuánto es? Para 165 es 1. Este es 1. Bien. Ya, entonces tengo entre este valor y este valor. Ahora va a ser igual a la probabilidad de que sea el límite superior, sería 1, ¿no? Menos la probabilidad que sea el límite inferior, que es 0.33, menos, no, 0.33 nomás. ¿Ya?
Entonces, eso hago aquí. ¿Cuál es el límite superior? Es 1, esto. A ese límite superior le resto el límite inferior, que es 0,33, que es esto. Bien. ¿Cuál es el número de estudiantes que pesa entre 120 y 155? Entre 120 y 155, ¿qué proporción de alumnos pesan eso? El 60%. Entonces esto va a ser igual a n por la probabilidad del peso por esto. Aquí voy a hacer, ¿ya? Copiar. Control V, ya, eso. Entonces esto va a ser igual a 500 por, ¿cuál es la probabilidad acá? Que pese entre 120 y 55 es 0.66, eso. Y esto es igual. Y aquí va a ser igual a 500 por 0.66. Bien. Que sea mayor a 165, mayor a 165, uno menos hay que hacer, ¿no ven? A ver, mayor. Aquí vamos a hacer uno mayor, buscaré para copiar, vamos aquí. Aquí esto mayor, así va a ser. Copiar, bien. Aquí para mayor, aquí. Pegar. Ya, mayor. Ay, no. Mayor a 65, un ratito. Control Z. Ah, el número de estudiantes mayor a 165. Mayor a 165. ¿Cuál es la probabilidad? Primero hay que calcular la probabilidad. Aquí sería n, ¿no ve? Por la probabilidad, que no tengo esta probabilidad, de que x sea mayor a 165. Bien, hay que calcular eso todavía. Entonces, aquí vamos a calcular todavía eso. Insertar. Insertar. Bien. Aquí voy a calcular la probabilidad de que x sea mayor a 165. Bien. Mayor a 165 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a, para 165 es 1, y eso es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor, que cambio el signo, menor que 1. Y cierro paréntesis, menor. Aquí este z, ¿no? Ya. Ya le cambié, entonces simplemente aquí calculo la probabilidad y aquí vamos a calcular la probabilidad. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1 menos, esta es la probabilidad para 1, es 0,84. Esto. Bien. Teniendo esto, yo puedo calcular esto de aquí. Va a ser igual a 500 por esta probabilidad. Ya son 79, prácticamente son 80, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo cuál es el peso máximo del 30% de los pesos mínimos? A ver, ¿cuál sería eso? Ay, Control Z.
Y control C y vamos a copiar aquí. Control V, ya. Bien. Bien. ¿Cuál es el peso? Aquí ya no me están dando el peso, sino me están preguntando por X. Para hallar X tengo que hallar, me están preguntando por X. Entonces para X, me dan qué cosa, la probabilidad, el área. Con la probabilidad yo hallo el valor de Z y con el valor de Z hallo el valor de X. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? El peso máximo del 30% de los pesos mínimos. 30% de los pesos mínimos. ¿En qué cola está? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Ah? ¿En qué cola estará el 30% de los pesos mínimos? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Qué? En la izquierda. Entonces vamos a insertar, que no quiere, para insertar una línea, quiero insertar esto. ¿Ven? No quiere habilitar, voy a copiar nomás, creo que eso de ya. Esta línea de acá, ya. Control C. Y voy a estar aquí encima, control V. Bien. El 30% de los pesos mínimos, los mínimos están aquí. Entonces quiero el 30%, aquí estará 0, 1, 2, 3 y así hasta que llegue al 30% de los pesos mínimos. ¿Sí? El 30%. Entonces aquí va a estar el 30%. ¿Esto? Esto. Control C. Vamos a ver si lo copio. ¿Sí? Control no. Muy bien. Vamos a insertar nomás el 30% aquí. Insertar. Texto. Cuadro de texto. Y ahí está. Formato. Sin relleno. Sin contorno. Entonces aquí va a estar 30%, ¿no? Bien, el 30 de los mínimos está aquí. Y para este 30%, que es lo mismo que decir el 0.30, ¿qué vamos a encontrar? Quiero encontrar el valor de X. Ajá, el valor de X. ¿Ya? El valor de X ahí. Y para encontrar ese valor de X necesito encontrar el valor de Z primero. Y el valor de Z, ¿con qué voy a encontrar? Con la probabilidad. Primero con esta probabilidad, con este área, voy a encontrar el valor, este valor. Y luego, teniendo ese valor, voy a despejar el valor de X. Eso es. ¿Cuál es el área? 0.30. ¿Qué Z le corresponde a un 0? ¿Qué Z tiene un área? El área que está abajo de Z. ¿Cuánto es 0.30? 0.30, aquí 0.30. ¿Dónde está? ¿En los positivos o en los negativos? En los negativos, ¿no? 0.3. Por acá. Ayúdenme a buscar 0.2. Aquí, 0.3. A ver, 0.20, 0.30. 30 a secas. 27, 30. Aquí está. 20, 32 y 38. Este redondeado, este le pondremos. Es 0.51253. 0.53 es el Z. 0.53. Y teniendo ese Z, yo despejo X. Y X aquí va a ser igual. X va a ser igual a Z por
la desviación estándar creo que es 15, más, despejando, ¿no? Más 150. Bien, ese es el valor, 157. Esa sería la respuesta. Igual, aquí sería 157.95. Bien. Ese es el valor máximo del 30% de valores mínimos, o el valor mínimo del 70% de los máximos. Ahora aquí lo mismo me piden, ¿cuál es el peso mínimo del 30% de los pesos máximos? Y si del 30%, el 30% de los pesos máximos. Entonces esto, aquí vamos a agarrar 30 de los máximos estaría a este lado, el 30% estaría a este lado, no, aquí, aquí estaría el 30%, y aquí abajo de esto, que está el 70%, ¿verdad? Entonces el 70. Entonces yo quiero hallar este valor X. Para hallar ese valor X necesito hallar el valor Z, que tiene un área de ¿cuánto debajo de Z? ¿Cuál es el área de Z? ¿Con qué voy a buscar este Z? Con el área que está bajo esta línea. ¿Cuánto es? 0.7, no con 30. Entonces para 0.7 voy a buscar en los positivos, ¿verdad? 0.7, 0.8, 0.7 está por aquí. 7.30, 7.29, 7.2, 0.7 está aquí, 68, 0.5152. 0.52 creo que, ¿no? El Z, a ver, para 0.70, 0.70. Aquí es 0.698 y aquí 72. Sería 0.50, 51, 52, 53 de repente. El Z, ¿cuánto es el Z? 0.53 le vamos a poner, ¿ya? Está entre 2 y 3. Ya, 0.53. Bien, entonces, esto, copiar. Aquí es lo mismo, pegar. Con la única diferencia que aquí el área es 0.7. Para 0.7, 0.53 positivo. Y el otro era negativo, ¿no? Aquí está mal, aquí está mal. El otro era negativo. Para 0.30 es 0.53 negativo y no he puesto el signo. 0.53 negativo, un ratito, para 0.30 aquí. 0.53 es negativo, aquí no puse, menos 0.53, menos, bien. Y cuando, bien, así voy a poner entre paréntesis, porque a veces no acepta negativo y menos este Z, 0.53, ¿ya? Ahora, cuando reemplazo, aquí sería menos 0.53, es este valor de acá, está bien, ahora sí, va a cambiar el valor. ¿Está bien? ¿Y por qué aquí lo borro? A ver, aquí menos 0.53 por 15 sobre 150. Es igual a 142, ¿ven? El signo me olvidé. Aquí es 142.05. Bien. Ahora aquí sí es positivo.
Aquí 0,53 y da el Z. ¿Cuánto es el Z? Ah, no, el Z es 0,53. Aquí estoy haciendo mal. 0,53. Y teniendo ese Z, yo hallo el X. ¿Cuánto es el X? 157,90. Sí. Bien, eso sería todo. Hasta ahí sería el examen del día jueves. ¿Ya, chicos? Se los paso esto enseguida. Hola. Sí, ingeniera. Ya, ingeniera. Listo, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Oh, Hasta luego, ingeniera. ya, gracias. Ya, aquí. Esto vamos. No guardar. Modelos, no. Modelos. Esto